Ser feliz en la familia es muy importante para poder tener familias plenas. Familias Plenas es un programa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Vida Plena. Con ustedes, el pastor Marcos Fabián Correa Rojas. ¡Bienvenidos! La historia de Job en el capítulo 42 termina con una reflexión interesante acerca de la importancia de lo que es el perdón. Cuando Job cayó enfermo, días después de haberlo perdido todo, llegaron sus amigos para tratar de darle un apoyo moral a él, para tratar de fortalecerlo. Ellos, al verlo en la desgracia que se encontraban, empezaron a llorar por él. Pero hubo algo que a ellos les sorprendió, y es que Job empezó a decir que él no había hecho nada digno, por lo cual le cayeran todas las circunstancias por las que estaba pasando. Esto a ellos les molestó, porque en su mente tenían la idea de que Dios, cuando alguien hacía lo recto, lo exaltaba hacia lo sumo, y cuando alguien cometía pecados, lo humillaba hasta exterminarlo. De alguna manera hablaban de la justicia de Dios, pero ellos nunca tuvieron en cuenta la misericordia del Señor con la que trata a los seres humanos, ni tampoco ellos tenían la conciencia de que había un enemigo detrás que estaba causándole todo el mal a Job. Así que ellos, al escuchar que Job estaba diciendo que era inocente, durante todo el resto del libro es una lucha para ellos hacerle entender a Job que es un mentiroso y que la razón por la cual él está allí en desgracia es porque ha cometido pecados terribles en su vida. Obviamente, por lo que usted y yo sabemos de la historia, no fue así. Pero ellos estaban convencidos de esto y humillaron a Job, lo trataron mal e incluso mostraron el carácter desfigurado de Dios al manejar su postura durante todo el capítulo. Lo interesante es que al final, cuando Job es restaurado, cuando el Señor empieza a hablar con Job desde un torbellino y le dice a Job que a veces es mejor guardar silencio, entonces luego se refiere a sus amigos. Y lo que Dios les dice en el capítulo 42, el versículo 8 es que tienen que ir a hacer unos sacrificios, pero que en esos sacrificios solamente Job tendrá que orar por ellos. De lo contrario, Dios cargará una desgracia en sus vidas por haber hablado mal de Job y por haber desfigurado el carácter de Dios al estar hablando de cosas que aún ni siquiera ellos conocían. Lo interesante de la historia es que ellos así lo hicieron, se acercaron a Job y esto de alguna manera era una enseñanza para humillar la soberbia de ellos que se creían tan sabios. Pero saben que también Job pudo mostrar delante de sus amigos algo que él tenía claro desde hacía mucho tiempo. En el versículo 10 dice: cuando Job hubo orado por sus amigos, Jehová le quitó la aflicción y aumentó el doble todas las cosas que habían sido de Job. En el capítulo 31 ya Job había mencionado previamente que él jamás se alegraba por la desgracia de sus enemigos. De todas las personas que querían mal contra él, él jamás se alegró porque algo malo les pasara. Y allí él pudo ratificar esa idea. Job, a pesar del maltrato que sus amigos le hicieron y de todo el juzgamiento injusto y sin fundamento que le realizaron, Job, cuando el Señor le dijo ora por ellos, Job fue y oró por ellos. Y la Biblia dice que tan pronto Job oró por sus amigos, entonces Dios le restableció todas las cosas que él anteriormente tenía. Y esto nos deja a nosotros unas lecciones muy interesantes. Primeramente, los amigos de Job, ellos decidieron humillarse delante del Señor, y a pesar de toda la arrogancia que habían mostrado en este momento que Dios los estaba disciplinando, ellos aceptaron la disciplina delante del Señor, se disculparon con Job, pero también Job, después de haber sido herido con tantas palabras de parte de ellos, Job oró por ellos. Y aquí vemos también la humildad de Job. Él ratificó que no se alegraba con el mal de los que querían el mal para él, sino que era un hombre justo, era un hombre perdonador. Y quiero decir aquí algo muy importante. Con mucha frecuencia en las familias nos hacemos daño. Somos un círculo muy cercano que nos conocemos y de los cuales esperamos, la familia, las personas cercanas, cosas positivas. Pero siempre
Siempre van a haber situaciones en las cuales nos vamos a herir mutuamente en la familia. ¿Y qué vamos a hacer cuando somos heridos? Muchas personas, cuando cometen errores, miembros de la familia, en vez de perdonarlos, de ahí en adelante rompen la relación con ellos, los odian y nunca más vuelven a tratarse, nunca más vuelven a hablarle a esa persona. La historia de Job me habla a mí de que a pesar de las circunstancias, de los malos entendidos y de las confrontaciones que a veces se dan en la familia, lo mejor es perdonar. De hecho, el Señor, su bendición la tuvo atajada hasta que Job orara por sus amigos. Y la Biblia dice que una vez Job oró, entonces el Señor le bendijo. De la misma manera el Señor lo ha dicho a través del Padre Nuestro. Él en Mateo capítulo 6 dice: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y en otra parte de la Escritura el Señor dice: si no perdonáis, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará. Esto indica, queridos amigos, que el perdón es algo indispensable que nosotros deberíamos utilizar siempre. Si han habido confrontaciones en tu familia, si alguien te ha herido o si tú has herido a otra persona, lo mejor es perdonar y pedir perdón, restablecer las relaciones. Tienes que aprender a perdonar. Una persona que no aprende a perdonar es una persona que se hace daño a sí misma y le hace daño a los demás. Y también corta su relación personal con Dios. Porque a menos que perdonemos a las demás personas, tampoco nuestro Padre Celestial nos perdonará a nosotros. Basado en la historia de Job y en ese final que tuvo frente a lo que fue la relación con sus amigos, quiero invitarte hoy, querido oyente. Si tú quieres tener una familia plena, si tú cometes un error, tienes que pedir perdón. Y si tú eres el lastimado y te han pedido perdón, tienes que perdonar. Que el Señor te bendiga.